Ok, nunca pensé que me tocaría a mí ser quien protegiera a mi propia mamá. Yo soy el hijo, y hasta hace un tiempo mi vida era normal, o al menos eso creía. Todo comenzó una tarde cualquiera. Yo estaba en casa, aburrido, y decidí revisar unas cosas en el celular de mi papá. No es que fuera un hábito, pero había algo raro en su actitud, algo que me hacía sospechar. Y ahí estaba, la notificación que nunca debí ver. Un mensaje. Una conversación que no dejaba espacio para dudas. Mi papá le escribía a otra mujer. No eran mensajes de trabajo, no eran tonterías, eran mensajes de pareja, de alguien que claramente estaba engañando a mi mamá. En ese momento sentí como si me hubieran quitado el aire. No solo estaba traicionando a mi madre, estaba destruyendo todo lo que yo creía que era nuestra familia. Me quedé mirando la pantalla, temblando. Y entonces apareció la pregunta que me destrozó por dentro. ¿Se lo digo a mamá? ¿O me quedo callado para no romperle el corazón? Pero, ¿cómo podía callar algo así? Yo no podía verla seguir confiando en un hombre que la estaba humillando a sus espaldas. Así que tomé una decisión, aunque me doliera, aunque me odiara por un tiempo, tenía que decirle la verdad. Esa noche me acerqué a ella. Y con la voz temblorosa, lo solté. Mamá, necesito mostrarte algo de papá. El mundo de los dos estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, recuerdo que mis manos sudaban como si estuviera a punto de cometer un crimen. No era fácil. ¿Cómo le dices a tu mamá que el hombre al que le entregó toda su vida la está traicionando? Ella estaba en la cocina, preparando una taza de té como siempre lo hacía antes de dormir. Yo me acerqué, tratando de aparentar calma, pero mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que ella lo podía escuchar. Mamá, necesito hablar contigo, le dije. Ella me miró con esa sonrisa tranquila que siempre tiene cuando cree que exagero. Pero esta vez no había exageración, había pruebas. Me senté frente a ella y saqué el celular. No dije nada al inicio, simplemente le mostré la pantalla. Silencio. Su expresión cambió en segundos, primero confusión, después sorpresa, y finalmente ese dolor en los ojos que nunca olvidaré. ¿Qué es esto?, susurró. Yo apenas pude contestar. Es papá, mamá, él te está engañando. En ese instante sentí que el aire de la casa se volvió más pesado. Ella me arrebató el celular, empezó a deslizar con los dedos como si buscara una explicación, una salida, algo que le dijera que todo era mentira. Pero no había escapatoria. Los mensajes eran claros, directos, demasiado íntimos. No, no puede ser. Llevamos más de 30 años juntos, murmuraba casi para sí misma. Yo me mordí los labios con fuerza. Parte de mí quería abrazarla, pero otra parte estaba furiosa, quería gritarle, míralo, ya no lo defiendas. La vi quedarse en silencio, inmóvil, con el celular aún en la mano. Su respiración era entrecortada, y noté cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba de contener. Yo no aguanté más. Mamá, no te mereces esto. Yo lo vi, está ahí. Y no voy a dejar que te siga engañando. Fue entonces cuando me miró, y esa mirada no era de enojo ni de rechazo. Era una mezcla de tristeza infinita y agradecimiento silencioso. Como si me estuviera diciendo con los ojos, gracias por ser valiente, aunque me duela tanto escucharlo. Esa noche, no dormimos. Nos quedamos en la sala, en silencio, entre suspiros y lágrimas. Ella sostenía mi mano, como si necesitara recordar que todavía había alguien en quien confiar. Y yo entendí, con apenas unas palabras rotas y un gesto tembloroso, que desde ese momento no era solo su hijo, me había convertido en su protector. Lo que vendría después sería aún más difícil. Esa misma noche, mamá no quiso esperar. Me miró, con los ojos rojos por el llanto, y dijo: no puedo seguir con esta mentira. Lo voy a enfrentar ahora mismo. Yo sentí un nudo en el estómago. Parte de mí quería detenerla, darle tiempo para procesar, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Cuando papá llegó, todo parecía normal. Venía cansado, con esa sonrisa falsa que siempre usaba para disimular. Pero yo lo veía diferente, lo veía como el hombre que había destrozado a mi mamá. Ella estaba sentada en el sofá, seria, con el celular en la mano. Yo me quedé a un lado, en silencio, como un testigo invisible, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Necesitamos hablar, dijo ella, con un tono tan firme que incluso a mí me dio miedo. Papá levantó una ceja, confundido. ¿Qué pasa ahora? Entonces mamá le mostró los mensajes en la pantalla. Silencio. Papá intentó reír, como si fuera una broma. ¿En serio, vas a creer en esto? Es un malentendido. Yo no lo podía creer. Quería gritarle, quería decirle que dejara de fingir. Pero me contuve, porque esa era su batalla, y yo estaba ahí para apoyarla. Mamá no se movió, no parpadeó. No me mientas. Están tus palabras, tus fotos, todo, ¿vas a negar lo que estoy viendo con mis propios ojos? Papá suspiró, se pasó la mano por el rostro y de repente cambió. Esa sonrisa falsa desapareció. Está bien, sí, lo hice. Pero no es tan grave. Solo fueron mensajes, nada importante. En ese instante yo exploté por dentro, nada importante, estaba destruyendo a mi madre. Me levanté, con la voz temblando pero firme. ¿En serio dices que no es grave? La has engañado, la has destrozado, ¿eso no te parece importante? Papá me miró como si recién recordara que yo estaba ahí. Y por un segundo, vi en sus ojos algo de miedo. No miedo a mí, miedo a que su máscara finalmente se estaba cayendo. Mamá tomó aire y lo dijo sin dudar. No quiero seguir contigo. Quiero el divorcio. Papá se quedó helado. Yo nunca lo había visto callar tanto tiempo. Su mirada iba de mí a ella, tratando de encontrar un argumento, una excusa, cualquier cosa para frenar lo inevitable. Pero ya no había nada que pudiera hacer. Al final solo dijo, con voz seca. Si eso quieres, mañana me voy. Esa frase, aunque fría, fue el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Yo sabía que nada volvería a ser igual. Pero también entendí algo, a veces la verdad duele, pero también libera. Esa noche, mientras mamá lloraba en mi hombro, supe que lo peor había pasado, aunque lo más difícil aún estaba por llegar. Después de esa noche, la casa nunca volvió a sonar igual. El silencio era diferente, ya no había discusiones, pero tampoco había risas. Papá cumplió su palabra, recogió sus cosas y se fue. Y aunque verlo marcharse fue duro, en el fondo su ausencia era un alivio. El problema era lo que dejó atrás, mi mamá rota, vacía, como si le hubieran arrancado parte de su vida. Los primeros días fueron los peores. Yo llegaba de mis clases y la encontraba en la mesa, mirando una taza de café fría. O en el sofá, con los ojos perdidos en la televisión apagada. No lloraba siempre, pero su silencio hablaba más que las lágrimas. Ahí entendí que mi papel había cambiado. Yo ya no podía ser solo, el hijo. Tenía que ser su apoyo, su compañero, su fuerza. Empecé con pequeños gestos. Le llevaba comida, aunque fuera algo simple, solo para que no se quedara sin comer. Me sentaba a su lado a ver programas que ni me gustaban, pero que a ella le distraían. A veces, solo la acompañaba en silencio, porque descubrí que no siempre necesitas palabras para sanar, a veces solo necesitas estar. Poco a poco, algo cambió. Una tarde me sorprendió cuando dijo: Gracias por no dejarme sola, hijo. Esa frase me atravesó. Porque la realidad era que, en el fondo, yo tampoco quería estar solo. Con el tiempo, empecé a animarla a salir. Al inicio se negaba. No, no tengo ganas, mejor otro día. Pero yo insistía, porque sabía que si no la empujaba un poquito, ella seguiría hundida. La llevé a tomar café, a caminar al parque, incluso a ver una película ligera. Y cada vez que aceptaba, notaba una chispa distinta en sus ojos. Fue en uno de esos cafés donde se me ocurrió la idea. Mamá, ¿y si nos vamos de vacaciones? Ella casi se atragantó con su té y me miró como si estuviera loco. ¿Vacaciones, después de todo lo que pasó? No, no estoy de humor para eso. Yo sonreí, tratando de convencerla. Justamente por eso. Necesitamos un cambio de aire, dejar esta casa llena de recuerdos tristes. Aunque sea un par de días, mamá, te hará bien. La verdad es que me costó semanas de insistencia. Pero finalmente, un día suspiró y dijo: Está bien. Si tú crees que me hará bien, vamos. En ese momento supe que habíamos dado un paso gigante. No solo aceptó la idea, aceptó volver a vivir. Y yo,
como hijo, sentí que estaba cumpliendo con mi verdadero rol, protegerla no solo del dolor del pasado, sino también de la oscuridad que intentaba quedarse en nuestro presente. Lo que no imaginábamos era que ese viaje se convertiría en el inicio de un nuevo capítulo, uno donde aprenderíamos a sonreír de nuevo, aunque todavía hubiera cicatrices. Recuerdo claramente el día que salimos de viaje. Mi mamá estaba nerviosa, lo noté en cada movimiento. Revisaba la maleta una y otra vez, como si hubiera olvidado algo, pero en realidad, lo que no podía dejar era el miedo, la tristeza que todavía cargaba. Yo, por dentro, estaba igual de nervioso, pero fingía entusiasmo. Quería que ella sintiera que esto no era una huida, sino un nuevo inicio. Cuando llegamos al aeropuerto, la vi sonreír por primera vez en semanas. Fue una sonrisa tímida, como si todavía dudara si tenía derecho a estar feliz. Pero ahí estaba, y para mí, eso ya era una victoria. El destino fue sencillo, una ciudad costera, tranquila, con playas y mucho sol. Nada de lujos, nada ostentoso. Solo un lugar donde respirar. El primer día fue raro. Ella estaba callada, mirando el mar desde la habitación del hotel. Yo me acerqué y le dije: «Mamá, ¿sabes algo? El mar no guarda rencores. Las olas siempre vienen y se llevan lo que sobra. Hoy, vamos a dejar que se lleven el dolor». No sé si mis palabras tuvieron sentido, pero la vi asentir y sus ojos se humedecieron. Los días siguientes fueron mágicos, aunque simples. Caminamos por la playa, nos reímos intentando comer mariscos que no nos gustaban tanto, tomamos fotos tontas que probablemente nunca mostraríamos a nadie. Y lo más importante, la vi reírse. De verdad. Una risa de esas que vienen del corazón, no de la costumbre. Una noche, después de cenar, nos sentamos frente al mar. Ella me miró y dijo en voz baja: «No sé qué haría sin ti, hijo». Yo la miré fijo y respondí sin pensarlo: «Nunca lo sabrás, porque nunca voy a dejarte sola». Ese momento fue como un pacto silencioso. Entendí que no importa cuántas veces la vida intente rompernos, mientras estemos juntos, siempre habrá un camino de regreso. No voy a mentir, no todo fue perfecto. Hubo momentos en que la veía perderse en sus pensamientos, recordando lo que había pasado. Pero cada vez que eso ocurría, yo estaba ahí. Con un chiste, con un abrazo, o simplemente con mi presencia. Ese viaje no borró el dolor, pero sí plantó algo nuevo, esperanza. Y para mí, fue la confirmación de que nuestra historia no tenía que definirse por la traición de mi padre, sino por la fortaleza que descubrimos al enfrentarlo juntos. Esa fue la primera vez que sentí, de verdad, que estábamos construyendo un nuevo comienzo. Lo que no sabía, era que este viaje sería solo el inicio de una vida diferente, más libre, más nuestra. Cuando volvimos del viaje, algo dentro de mí ya había cambiado. No era el mismo chico que descubrió unos mensajes y sintió miedo. Era alguien distinto, alguien que había entendido lo que significa de verdad ser hijo. La casa estaba más vacía sin papá, sí, pero esa ausencia ya no era un agujero. Ahora era espacio para algo nuevo, paz. Durante las semanas que siguieron, noté cómo mi mamá volvía poco a poco a la normalidad. Empezó a cocinar sus platos favoritos de nuevo, a llamar a sus amigas, incluso a cuidar sus plantas con más cariño. Cada pequeño gesto era una señal de que estaba sanando. Y yo, me sentía orgulloso. Porque sabía que yo había sido parte de esa reconstrucción. Que no me quedé callado, que no me escondí, que elegí enfrentar la verdad, por dura que fuera. Una tarde, mientras tomábamos café en la sala, ella me dijo algo que nunca olvidaré. «Hijo, me salvaste la vida». Yo me quedé callado, con un nudo en la garganta. La abracé y solo pude decirle: «Tú me la diste primero, mamá. Yo solo estoy devolviendo lo que me enseñaste». En ese momento entendí que el amor filial no es solo sangre, es lealtad. Es elegir estar, incluso cuando duele. Es proteger los principios que nos sostienen, respeto, honestidad, amor verdadero. Mi papá nos falló, sí. Pero esa traición no definió a nuestra familia. Lo que la definió fue nuestra decisión de seguir adelante juntos, más fuertes, más unidos. Hoy, mirando atrás, no siento odio. Siento gratitud. Porque aunque el dolor nos rompió en pedazos, también nos dio la oportunidad de reconstruirnos con un vínculo más sólido que nunca.
Y si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría lo siguiente. La vida puede quitarte muchas cosas, pero mientras el amor de tu familia siga vivo, nunca estarás realmente derrotado. Yo no elegí lo que pasó, pero elegí cómo actuar. Elegí proteger a mi madre. Y lo haría 1000 veces más. Porque al final, el verdadero amor, el que nunca falla, es el de la familia.